Hola, estimados aprendices SENA. Les habla Luciano Arizmendi, instructor SENA, especialista en proyectos, especialista en gestión, tecnología, gestión de la producción industrial, Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Y en este video vamos a hablar sobre la clasificación A, B, C de los inventarios. Sean todos ustedes bienvenidos a este video y muchas gracias por el tiempo que le puedan dedicar. Para explicar esta clasificación ABC de los inventarios, vamos a desarrollar un ejercicio cuyos datos están contenidos en la tabla de color verde, que en su primera columna nos muestra el código del artículo, en su segunda columna nos muestra el uso anual en unidades del inventario, en su tercera columna nos muestra el precio unitario y en su cuarta columna debemos calcular el uso anual en pesos. Una vez procesada la información en la tabla que inicia en la fila 23, podemos clasificar los inventarios teniendo en cuenta la tabla que mostramos a la derecha y que aparece con el título de clasificación ABC de los inventarios, tomada del libro Control de la Producción y de Inventarios de Georgi Plox. En esta nos muestra y nos dice que los inventarios clase A son aquellos cuyo valor en pesos del inventario representa aproximadamente del 70 al 80% del total de los inventarios. Las unidades del inventario representan aproximadamente entre el 15 y el 20% del total de los inventarios. Los inventarios clase B son aquellos cuyo valor en pesos del inventario representan aproximadamente entre el 15 y el 20% del total en pesos del inventario, y las unidades del inventario representan aproximadamente entre el 30 y el 40% del total de las unidades del inventario, mientras que los inventarios clase C son aquellos cuyo valor en pesos del inventario representan aproximadamente entre el 5 y el 10% del valor en pesos del inventario, y las unidades del inventario están representando aproximadamente entre el 60 y el 70% del total de las unidades del inventario. En la parte derecha vemos algunos rangos de clasificación que utilizaremos cuando estemos procesando la información en la tabla que inicia en la fila 23. Por ahora vamos a calcular el uso anual en pesos del inventario. Nos ubicamos en la celda D2 y multiplicamos el uso anual en unidades por el precio unitario del inventario y arrastramos. De esta manera ya hemos calculado el uso anual en pesos del inventario. Tomamos todos los valores de la tabla, damos clic con el botón derecho del mouse y vamos y pegamos esto en la tabla donde vamos a procesar la información. Son 4 columnas. Iluminamos todas las celdas donde vamos a pegar, vamos a inicio, desplegamos pegar y le decimos pegar valores. Colocamos el cursor sobre cualquier celda y damos doble clic para deshacer la selección, y de esta manera ya pegamos la información en la tabla donde se va a procesar. En la columna, en la primera columna o la columna A de la hoja, vamos a enumerar los artículos activos del inventario. Entonces, en este momento tenemos 20 artículos activos en el inventario, y en la siguiente columna, que es la columna B de la hoja, vamos a calcular el porcentaje de cada artículo activo. Entonces le decimos igual, utilizamos la fórmula contar, tomamos la fórmula contar, seleccionamos el primer artículo activo,
cerramos paréntesis, dividimos, ahora utilizamos la fórmula contará, seleccionamos todos los artículos activos del inventario, los fijamos con la tecla F4 y damos Enter. Observen que de esta manera nos dio que el primer artículo activo está representando el 5% del total de los artículos activos. Ahora lo que hacemos es arrastrar y ya obtenemos el porcentaje de cada artículo activo, que es el 100%. Ese porcentaje lo acumulamos en la columna siguiente, decimos igual al primer acumulado, que sería 5%, y ahora tomamos ese acumulado más el acumulado del artículo 2, ya nos daría el 10%, y arrastramos hasta la fila 43 de la hoja o hasta el artículo número 20 y tenemos el 100% de los artículos. Como ya tenemos nosotros el uso anual en pesos, el orden de las filas de esta tabla a partir de la columna D lo da el uso anual en pesos, lo que quiere decir que debemos ordenar la tabla en función de la columna G de mayor a menor. Seleccionamos la tabla y después de seleccionar la tabla vamos al menú inicio, vamos a ordenar y filtrar, seleccionamos orden personalizado, ingresamos por la pestaña ordenar por y tomamos uso anual en pesos, y en la ventana de la derecha en el criterio de ordenación le colocamos de mayor a menor, le decimos aceptar y de esta manera ya nos ha quedado la tabla ordenada en función de la columna G, que es la del uso anual en pesos, y la ordenación nos quedó del mayor valor al menor valor. En la columna siguiente calculamos el uso acumulado en pesos. Entonces tomamos el primer acumulado, que sería 288.300. A ese primer acumulado le sumamos el acumulado de la siguiente columna y arrastramos, y de esta manera tenemos un acumulado del uso anual en pesos del artículo de 1.132.259. En la segunda columna llevamos a porcentaje ese acumulado, y para ello lo que hacemos es tomar cada uno de los artículos y dividirlo entre el total del acumulado. Fijamos con la tecla F4, le damos formato de porcentaje a la celda, vamos a trabajar con 2 decimales y arrastramos. Entonces de esta manera ya hemos calculado el porcentaje acumulado uso anual en pesos del artículo. A continuación vamos a calcular la clasificación A, B, C del inventario para que nos diga de todos estos artículos que tenemos, cuáles son artículos clase A, cuáles son artículos clase B y cuáles son artículos clase C. Los clase A son aquellos cuyo porcentaje acumulado de uso anual en pesos está por debajo del 80%, o sea, más o menos de aquí hacia abajo serían artículos clase A. Del 95% hacia abajo y hasta el límite establecido anteriormente serían artículos clase B, y de ahí en adelante serían artículos clase C.
De esta manera ya estarían clasificados los artículos, y estos rangos que yo utilicé para clasificarlos son los rangos que aparecen aquí en la tabla superior. Todos los que estén por debajo de un acumulado del 80% son artículos clase A. Los que tengan un acumulado mayor al 80 pero menor al 95 son artículos clase B. Y los que tengan una clasificación o un porcentaje acumulado mayor al 95 pero menor al 100% son artículos clase C. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de programar una fórmula que nos escriba la clasificación A, B, C. Inicialmente voy a resaltar con color amarillo todas las filas de los artículos clase A. Seguidamente resaltaré la fila de los artículos clase B. Y a continuación resaltaré las filas de los artículos clase C. Listo. Ahora sí, vamos a programar una fórmula utilizando condicionales que nos establezca la clasificación A, B, C. Procedemos a programar la fórmula que nos hace la clasificación A, B, C. Para ello, colocamos el cursor en la celda J24 y a continuación colocamos el cursor en la barra de fórmulas, le decimos igual y programamos el condicional si. Tomamos el condicional si y es el otro condicional. Colocamos el cursor sobre la celda I24 que contiene el porcentaje acumulado uso anual en pesos del artículo y le decimos que si I24 es mayor que 0, punto y coma, tomamos otra vez I24, pero a su vez I24 es menor igual al 80%, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos comillas, escribimos la letra A, que es la que nos va a representar la clasificación A de los inventarios, cerramos comillas, punto y coma. Si otra vez tomamos el condicional si y tomamos el condicional y colocamos el cursor sobre la celda I24 si esta es mayor a 80%, punto y coma, tomamos otra vez la celda I24, pero esta es menor igual al 95%, cierro paréntesis. Si eso sucede, punto y coma, escríbame entre comillas la letra B, cierro comillas, pero si no sucede eso, entonces escríbame entre comillas la letra C, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, como podrán observar, ya me está diciendo que el artículo AF14 está clasificado dentro de los artículos clase A. Arrastramos hasta donde termina el amarillo y hasta ahí nos da que todos los artículos son clase A, o sea, el AF14, el AF19, el AF13, el AF3 y el AF6. Seguimos arrastrando y nos dice que los siguientes son clase B,
o sea, el AF11, el AF15, el AF9, el AF12, el AF20 y el AF18. Y si seguimos arrastrando, seguramente todos los siguientes serán clase C. De esta manera ya hemos logrado la clasificación A, B, C de los inventarios y tenemos indicado esa clasificación por color amarillo y por código por color, no sé qué color es ese, y por código y por color verde. Bueno, ahora lo que vamos a calcular es el porcentaje en pesos del total del inventario de los artículos clase A. Para ello podemos combinar todas las celdas que corresponden al color amarillo en las filas. Vamos a inicio, le decimos centrar horizontalmente y centrar verticalmente y vemos que el porcentaje en pesos total del inventario para los artículos clase A es del 76.56%. A continuación combinamos las celdas del color lila, digamos, y le centramos horizontalmente y centramos verticalmente y le decimos que esto es igual al 94 menos el 76%. Luego los artículos clase B están representando el 17.86 del total de los artículos del inventario y ahora combinamos todos los artículos clase C y centramos y le decimos igual al 100% menos el 95% y nos dice que los artículos clase C están representando el 4.45% en pesos del total del inventario. Entonces, recapitulando, los artículos clase A están representando el 76.56% en pesos del total del inventario. Los artículos clase B están representando el 17.86% del total en pesos del inventario y los artículos clase C están representando el 4.45% del total del inventario en pesos. Vamos a seguir con la distinción de los colores. Entonces, a los clase A les colocamos color amarillo, a los clase B les colocamos el color, digamos, lila, y a los clase C les colocamos el color verde. Listo. Ya hallamos la clasificación del porcentaje en pesos, ahora del porcentaje en unidades. Entonces, como ya tenemos nosotros aquí definidas las combinaciones de la celda y los colores, vamos a inicio y copiamos el formato y vamos a pegar ese formato en la siguiente columna. Y ahora miramos a ver los inventarios clase A, qué porcentaje de unidades representan. Le decimos igual y ese porcentaje de unidades que representan es el 25%. Vamos a ver qué porcentaje de unidades representan los artículos clase B. Y ese porcentaje será del 55 menos el 25%, están representando el 30%. Y ahora vamos a ver qué porcentaje de unidades representan los artículos clase C y estarían representando un porcentaje de el 45%. De tal manera que podemos aquí hacer la suma para verificar que nos estén sumando el 100%, tanto el porcentaje de pesos como el porcentaje
de unidades, 98.88%. Arrastremos a ver 100%. Aquí hay una pequeña diferencia. Vamos a verificar a ver qué fue lo que pasó. Listo, 2%. Nos había quedado realizado mal el cálculo de los inventarios clase C. Tal vez al restar había restado 95.55 cuando en realidad debía restar 94.42. Entonces ahora sí tenemos la clasificación y las sumatorias nos están dando el 100%, tanto en el porcentaje en pesos como en el porcentaje en unidades. En la columna M vamos a calcular los pesos por clase de inventario. Entonces vamos a copiar el formato de la columna L y a ese formato de la columna L le vamos a dar formato de moneda y los pesos por inventario serán: para los inventarios clase A tenemos un acumulado en pesos de 866.900. Para el inventario clase B tendremos 1.069.126 menos 866.900. Para el inventario clase C tenemos 1.132.259 menos 1.069.126. Entonces tenemos un valor de 63.133 para los inventarios clase C. Entonces, de esta manera ya sabemos cuánto valen los inventarios clase A, cuánto valen los inventarios clase B, cuánto valen los inventarios clase C. En la siguiente columna, que es la N, vamos a calcular el porcentaje acumulado en pesos solo para el inventario A, es decir, este mismo 76.56%, pero la idea es programar un condicional que al arrastrarlo solo nos escriba hasta el 76.56. Luego programaremos otro condicional para el acumulado en pesos de los inventarios A y B. En ese caso, ese condicional nos debe escribir hasta 94.42, o sea, hasta esta celda. Similarmente para los inventarios A, B y C. Entonces vamos a programar el primer condicional. Le decimos igual si esta celda es igual, abro comillas, a A, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame este porcentaje acumulado. De lo contrario, punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y le doy formato de porcentaje a la celda. Le doy formato de porcentaje a la celda y arrastramos. En la siguiente columna vamos a calcular el acumulado en pesos para los inventarios A y B. O sea que nos debe escribir hasta el 94.42%. Entonces, igual si tomo el condicional si este valor es igual a, abro comillas,
A, cierro comillas, punto y coma, escríbame 2546, de lo contrario, punto y coma, si esta J24 es igual a B, entre comillas, punto y coma, escríbame I24, punto y coma, de lo contrario, espacio, comillas, espacio, cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis, enter, y entonces me escribió el porcentaje, inicio, vamos a darle formato de porcentaje y arrastramos. Entonces, como podrán observar, solo me calculó el porcentaje acumulado en pesos para A y B. Y en la otra, la idea es programar el porcentaje acumulado en pesos para A y B. Lo que va a suceder es que nos va a escribir esta columna completa. Estas columnas me van a ser de utilidad más adelante para calcular cuestiones que ya hemos calculado de manera prácticamente manual, pero en la hoja de cálculo Excel. Vamos a programar el porcentaje acumulado en pesos para inventarios A, B y C. Igual si J24 es igual, abro comillas, a A, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame I24, punto y coma, si, tomamos el si, J24 es igual, abro comillas, a B, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame I24, punto y coma, si, tomo el si, J24 es igual, abro comillas, C, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame el I24, punto y coma, de lo contrario, abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis y le doy enter. Le damos formato de porcentaje, y arrastramos. Perfecto. Vamos a colocar los colores que nos diferencian los inventarios clase A, los inventarios clase B y los inventarios clase C. Guardar. Guardamos. Y a continuación vamos a elaborar acá un resumen de la clasificación ABC de los inventarios, donde haremos muchos de los cálculos que ya hicimos, pero ya no solamente hacerlos en la hoja de cálculo, sino programando también algunas fórmulas Excel similares a los condicionales que ya hemos trabajado.
Hasta este momento pues ya tenemos definida la clasificación ABC de los inventarios, el porcentaje de pesos, el porcentaje de unidades de cada clase, el valor en pesos de cada inventario y también el acumulado el acumulado en porcentaje para la clase A que está en la columna N, para la clase A y B que está en la columna O y para la clase A, B y C que está en la columna P. Procedemos entonces a hacer el resumen de la clasificación ABC. Guardamos. Para el resumen de la clasificación ABC necesito las siguientes columnas. Clasificación ABC. La pego. También necesito las columnas de porcentaje en pesos del total del inventario, porcentaje en unidades del total del inventario, pesos del inventario y la pego. Perfecto. La primera que necesito es porcentaje en unidades. Entonces la corro. Luego necesito porcentaje en pesos y luego necesito pesos del inventario. Las ajusto y a continuación necesito tener 3 filas que les voy a colocar cuadrícula. En la clasificación, en la primera fila tenemos inventarios clase A, inventarios clase B, inventarios clase C y centramos. Y voy a calcular en este momento o a programar mejor una fórmula que me indique cuál es el porcentaje en unidades de los inventarios clase A, cuál es el porcentaje en unidades de los inventarios clase B, cuál es el porcentaje en unidades de los inventarios clase C. De hecho, esos porcentajes ya los tenemos calculados acá, que son 25, 30 y 45. Son los mismos resultados que me deben ejecutar la fórmula o calcular la fórmula que yo programe en esa celda. Entonces le digo igual contar.si, selecciono el rango de la clasificación ABC y lo fijo con la tecla F4, punto y coma, tomo la clase A, punto y coma, y a continuación tomo el porcentaje acumulado uso anual en pesos del artículo, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, dividido entre contará, me equivoqué, la primera fórmula va hasta tomar el inventario clase A, o sea, este A dividido ahora sí entre contará, y tomo el porcentaje acumulado uso anual en pesos del artículo y lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, como podrán observar,
me dio este mismo 25% que yo ya tenía. Le doy a la celda formato de porcentaje y arrastro. Entonces los siguientes porcentajes son 25%, 30% y 45%, que son los mismos porcentajes que ya habíamos calculado de una manera sencilla en la columna L. Porcentaje en pesos total del inventario. Entonces ese porcentaje lo vamos a calcular utilizando las últimas columnas del cuadro anterior y utilizando la función max. Tomo la función max y señalo toda la columna del porcentaje acumulado en pesos inventarios clase A. Y entonces me dice que es el 76%, que ya lo teníamos calculado acá. Ahora vamos a calcular el porcentaje de B. Entonces va a ser igual a max. Tomo la función max y para ello señalo la columna de A y B completa. Cierro paréntesis. Menos el max de la columna N, cierro paréntesis, se me olvidó cerrar un paréntesis, automáticamente me lo cierra la fórmula, me quedó mal, lo voy a hacer nuevamente, igual max, tomo la columna de los porcentajes A y B, cierro paréntesis, menos max otra vez de los porcentajes del inventario A, cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces me da que es el 1786, que es el porcentaje que ya tenía calculado acá. Y por último vamos a calcular el porcentaje para los inventarios clase C. Entonces va a ser igual a max. Tomamos los porcentajes de la última columna. Cerramos paréntesis. Menos max otra vez. Y tomamos los porcentajes de la penúltima columna. Cerramos paréntesis, enter. Entonces nos da 5.58. Observen que lo que aquí había calculado, pues de una manera más sencilla, acá estoy utilizando la fórmula max para calcularlo. Y por último calculamos los pesos por clase de inventario. Estos pesos por clase de inventario también los teníamos calculados ya acá. 866.900, 202, 226, 63, 133, que los vamos a calcular acá de la siguiente manera. Igual al porcentaje de pesos multiplicado por el total de pesos, que es este, y nos da 866.900, 202, 226 y 63, 133. De esta manera ya hemos hecho nuevamente los cálculos de las tres columnas utilizando otras fórmulas Excel. Ahora, en la fila 47 tenemos los inventarios clase A, y los inventarios clase A son AF14, AF19, AF13, AF3 y AF6.
La idea es que nos los pase a la fila 47. Entonces para ello vamos a establecer una columna en la fila 47. Vamos a establecer, perdón, dije una columna no, sino vamos a establecer una cuadrícula en la fila 57. Esa cuadrícula me debe generar 20 casillas. Para probarlo voy a hacer la enumeración hasta 20, porque son 20 elementos. Entonces hasta acá me sirve. Por lo tanto, esta parte de acá la voy a borrar. Listo. Y a continuación vamos a programar una fórmula que me pase el código de los inventarios clase A a la fila 47. Para programar esa fórmula le digo selecciono las 20 celdas y programo una fórmula matricial igual transponer, tomo el condicional sí, tomo la matriz de clasificación del inventario, punto y coma, si eso es igual, abro comillas, a mayúscula, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame el código de los inventarios, punto y coma, de lo contrario abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis y piso las teclas control shift enter, y miremos lo que sucedió. Entonces me pasó a la fila los inventarios clase A. Miramos que los inventarios clase A es AF14, AF19, AF13, AF3 y AF6 y me los pasó a la fila 47. Vamos a colocarle a todo esto negrita. Ya. Ahora programamos la fórmula para que me escriba los inventarios, los códigos de los inventarios clase B, que es el AF11, el AF15, el AF9, el AF12, el AF20 y el AF18. Entonces, nuevamente indicamos las 20 celdas y procedemos a programar la fórmula matricial. Entonces, esa fórmula matricial es igual a transponer si tomamos el condicional si, tomamos la matriz de la distribución ABC, si eso es igual, abro comillas, a, cierro comillas, punto y coma, entonces escríbame la columna de código, punto y coma, de lo contrario déjeme vacías las celdas, cierro paréntesis, control shift enter y entonces observamos que
me volvió a pasar los mismos inventarios clase A porque yo me equivoqué y acá en lugar de colocarle B le coloqué A. Entonces modifico por B, voy al final de la fórmula y le digo otra vez Control Shift Enter. Y observen que ahora sí me pasó los inventarios clase B, que es el AF11, AF15, AF9, AF12, AF20 y AF18. Y por último programamos la fórmula para que me traiga los inventarios, los códigos de los inventarios clase C. Entonces le digo igual, transponer, tomamos la fórmula transponer, si tomamos la matriz de la clasificación ABC, le decimos que si eso es igual, abro comillas a C, cierro comillas, punto y coma. Entonces escríbame el código de los inventarios, punto y coma. De lo contrario, déjeme en blanco las celdas, cierro paréntesis y le digo Control Shift Enter. Y entonces me debió de pasar solo los inventarios clase C, que son AF16, AF2, AF4, etcétera. Miremos a ver, AF16, AF2, AF4. De esta manera hemos terminado este video en el que el tema era la clasificación A, B, C de los inventarios. Espero, estimados aprendices, que este video contribuya para su aprendizaje. Recuerde que les habló Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial. Les deseo un resto de día muy feliz. Hasta pronto.